Luis Enrique acaba de hacer algo que nadie esperaba, elogiar al equipo que acaba de eliminar de la Champions League, pero no con esas palabras vacías de compromiso que suelen usar los entrenadores después de un partido, sino con una sinceridad tan brutal que ha dejado a medio mundo del fútbol con la mandíbula en el suelo. El PSG remontó al Barcelona 1-2 en el Parque de los Príncipes, con un gol agónico de Gonzalo Ramos en el tiempo añadido que dejó al equipo de Flick con la miel en los labios, y en lugar de limitarse a celebrar su victoria, el asturiano se lanzó a hacer un análisis del Barcelona que sonaba más a carta de amor que a declaraciones postpartido. Y si crees que esto es solo otra rueda de prensa más, suscríbete ahora mismo, porque lo que dijo Luis Enrique y lo que significa para el fútbol actual va mucho más allá de un simple cumplido deportivo. El partido comenzó con el Barcelona dominando como si estuviera en su propio jardín. Ferran Torres, ese delantero que ha pasado más tiempo siendo criticado que celebrado, abrió el marcador en el minuto 19 con un gol que hizo pensar a todos que esta iba a ser otra noche de paseo azulgrana por Europa. El equipo de Hansi Flick, el técnico alemán que llegó al Camp Nou con la misión de devolver la grandeza perdida, estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: controlar el balón, mover al rival de un lado a otro, crear espacios donde no los hay. Lamine Yamal, ese chico de 17 años que juega como si tuviera 30 años de experiencia, estaba siendo una pesadilla para la defensa parisina. Pedri, el cerebro del equipo, ese jugador que parece tener un GPS instalado en el pie derecho, orquestaba cada jugada con una precisión quirúrgica. Todo parecía ir según el guión perfecto para el Barcelona, ese guión que tantas veces han escrito en noches europeas memorables, pero el fútbol tiene esa capacidad única de recordarnos que los guiones están hechos para ser rotos. El PSG, ese equipo construido con petrodólares catarís y ambiciones infinitas, no se había presentado en su mejor versión. Las bajas pesaban, el equipo no encontraba su ritmo y durante gran parte del partido parecía que iban a ser víctimas de otra eliminación europea que se sumaría a su colección de fracasos en Champions. Pero entonces llegó Zaniolo, igualó el marcador y el partido cambió de color. El Barcelona, que había controlado todo durante más de 60 minutos, empezó a sentir esa presión que solo aparece cuando sabes que el tiempo se acaba y la ventaja se esfuma, y cuando parecía que el empate a 1 iba a ser el resultado final. Cuando los relojes marcaban ya el tiempo de descuento, Gonzalo Ramos apareció en el área como un fantasma en la noche y clavó el balón en la red. 1-2. Remontada. Eliminación. Drama. Todo lo que el fútbol de Champions League promete y cumple con una regularidad casi obscena. Aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. Luis Enrique llegó a la rueda de prensa con la sonrisa de quien acaba de ganar un partido importante, pero en lugar de centrarse en su equipo, en la remontada épica, en el gol salvador de Ramos, decidió convertir su intervención en un homenaje al Barcelona. Y no fue un homenaje cualquiera, fue un análisis profundo, técnico, lleno de detalles que demostraban que el asturiano había estudiado al Barcelona como si estuviera preparando una tesis doctoral sobre el equipo al que entrenó durante 3 años y con el que ganó todo lo que había que ganar. Habló de Lamine Yamal con una admiración que rayaba en lo poético, utilizando el adjetivo espectacular para describir al joven extremo que está revolucionando el fútbol europeo con apenas 17 años. Habló de Pedri con ese toque de humor que caracteriza a Luis Enrique, llamándolo Pedri Potter en referencia al mago de Hogwarts, dejando claro que para él el centrocampista canario tiene poderes sobrenaturales cuando controla un balón. Pero lo más llamativo, lo que realmente ha generado conversación en todos los rincones del mundo futbolístico, fue cuando Luis Enrique mostró orgullo por haber vencido al Barcelona de Flick. No orgullo arrogante, no orgullo de quien menosprecia al rival, sino orgullo de quien ha derrotado a un equipo que considera excelente, un equipo que juega bien, que tiene identidad, que sabe lo que hace en el campo. Y esto es importante porque Luis Enrique no es de esos entrenadores que reparten elogios como si fueran caramelos en una fiesta infantil. Cuando Luis Enrique dice algo, lo piensa de verdad. Su sinceridad a veces es incómoda, su honestidad a veces genera polémica, pero nadie puede acusarle de ser falso o de decir lo que los demás quieren escuchar. Y cuando alguien así reconoce la calidad de un rival, especialmente de un rival que acaba de eliminar, ese reconocimiento tiene un peso específico que va más allá de las palabras de cortesía habituales. Lo curioso es que Luis Enrique también mencionó las bajas del PSG como si quisiera poner en contexto su victoria. No estaba restando mérito al triunfo, pero tampoco estaba dispuesto a venderse como si hubiera conquistado el Everest descalzo. El PSG no estaba completo, tenía ausencias importantes, y eso había pesado en el desarrollo del partido.
Pero aún así, con un equipo diezmado, habían logrado remontar al Barcelona en casa, en el Parque de los Príncipes, ese estadio que tantas veces ha sido testigo de noches mágicas europeas y también de decepciones monumentales. La capacidad de Luis Enrique para analizar una victoria sin caer en la autocomplacencia dice mucho de su mentalidad como entrenador, de su manera de entender el fútbol como algo mucho más complejo que un simple marcador final. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento para hablar de lo que realmente significa todo esto. Porque esta rueda de prensa no es solo una anécdota curiosa, es un reflejo de cómo está cambiando el discurso en el fútbol de élite. Durante décadas, los entrenadores han mantenido una actitud de respeto superficial hacia sus rivales, repitiendo frases hechas sobre lo difícil que es cada partido, sobre la calidad del rival, sobre lo mucho que hay que trabajar. Pero Luis Enrique ha roto ese molde. Su forma de hablar es directa, sin filtros innecesarios, sin esa capa de protección que la mayoría de entrenadores utilizan para evitar polémicas. Cuando elogia al Barcelona de Flick, no lo hace porque sea políticamente correcto, lo hace porque genuinamente cree que el Barcelona está jugando un fútbol de altísimo nivel, y él mejor que nadie sabe lo difícil que es construir un equipo con identidad en un club como el Barcelona, donde la presión es constante y las expectativas son siempre estratosféricas. El Barcelona de Hansi Flick está en proceso de construcción, eso es evidente. El técnico alemán llegó con la misión de recuperar ese estilo de juego que hizo grande al club durante la era de Guardiola, pero adaptándolo a los tiempos modernos, y hasta ahora los resultados han sido prometedores. El equipo presiona alto, recupera balones en campo contrario, juega con una intensidad que hacía tiempo que no se veía en el Camp Nou. Lamine Yamal se ha convertido en una de las joyas del fútbol mundial, un extremo que combina velocidad, técnica y visión de juego de una manera que parece sacada de un videojuego. Pedri ha recuperado su mejor versión después de temporadas marcadas por las lesiones, volviendo a ser ese centrocampista que controla partidos con su cerebro antes que con sus piernas. Y luego está el trabajo colectivo, esa sensación de que el equipo vuelve a tener un plan, una idea de juego clara, una identidad reconocible. Pero la derrota contra el PSG también ha dejado al descubierto algunas debilidades. El Barcelona dominó durante gran parte del partido, pero no fue capaz de sentenciar cuando tuvo la oportunidad. En el fútbol de élite, esa falta de contundencia se paga cara. El PSG aprovechó sus momentos, mantuvo la fe incluso cuando todo parecía perdido, y terminó llevándose la victoria con ese gol de Gonzalo Ramos que dejó helado al Camp Nou. Es el tipo de lección que duele pero que también enseña, que marca y que con suerte sirve para crecer, porque el fútbol europeo no perdona, no da segundas oportunidades, y si no estás al 100% en cada detalle, acabas eliminado y viendo la final desde el sofá de tu casa. Luis Enrique conoce esa realidad mejor que nadie. Su etapa en el Barcelona fue gloriosa. Ganó la Champions en 2015, consiguió el triplete, convirtió al equipo en una máquina perfecta que arrasaba en todos los frentes. Pero también vivió fracasos, eliminaciones dolorosas, noches en las que el fútbol demostró ser capaz de romper corazones con la misma facilidad con la que crea momentos de gloria. Por eso sus palabras después del partido contra el Barcelona tienen un peso especial. No está hablando desde la ignorancia o desde la superficialidad, está hablando desde la experiencia, desde el conocimiento profundo de lo que significa competir al máximo nivel, de lo difícil que es mantener la excelencia temporada tras temporada. El detalle de llamar a Pedri Potter puede parecer una broma menor, pero en realidad revela mucho sobre la visión que Luis Enrique tiene del fútbol. Para él, los mejores jugadores son aquellos que tienen esa magia inexplicable, esa capacidad de hacer cosas que parecen imposibles, de resolver situaciones que para el resto de mortales son irresolubles. Y Pedri tiene eso. Su forma de recibir el balón, de girarse con él pegado al pie, de encontrar pases que otros ni siquiera ven, recuerda efectivamente a la magia. No es fuerza bruta, no es velocidad extrema, es inteligencia pura, es entender el juego 2 segundos antes que los demás, es estar siempre en el lugar correcto en el momento correcto. Luis Enrique sabe reconocer ese tipo de talento porque él mismo lo cultivó durante su etapa en el Barcelona, porque trabajó con jugadores que tenían esa misma magia, porque entiende que el fútbol en su máxima expresión es un arte que solo unos pocos privilegiados pueden ejecutar con maestría. Y luego está Lamine Yamal, el fenómeno adolescente que está haciendo que medio mundo del fútbol se frote los ojos incrédulo. Con 17 años, este chico está jugando como si llevara una década en la élite. Su descaro, su atrevimiento, su capacidad para encarar defensas sin miedo y sin complejos lo convierten en uno de los jugadores más emocionantes del fútbol actual. Luis Enrique lo calificó de espectacular y es difícil encontrar un adjetivo más apropiado, porque Lamine Yamal no es solo bueno,
Es espectacular en el sentido más literal de la palabra, genera espectáculo, hace que la gente se levante de sus asientos, provoca ese tipo de reacciones viscerales que solo los grandes jugadores son capaces de provocar, y lo hace con una naturalidad pasmosa, como si todo esto fuera lo más normal del mundo, como si jugar contra los mejores defensas de Europa fuera algo tan sencillo como dar un paseo por el parque. El hecho de que Luis Enrique haya dedicado tanto tiempo a hablar del Barcelona dice algo fundamental sobre su carácter y sobre su forma de entender el fútbol. No es un entrenador obsesionado con su propio ego, no necesita estar constantemente en el centro de atención, no tiene problemas en reconocer la grandeza ajena. Y eso, en un mundo como el del fútbol, donde el ego es moneda corriente y la humildad brilla por su ausencia, es refrescante. Es un recordatorio de que se puede ser competitivo, ambicioso y exigente sin perder la capacidad de apreciar el buen fútbol, venga de donde venga. Porque al final, todos los que aman este deporte, desde los entrenadores hasta los aficionados, lo que queremos ver es buen fútbol, partidos que nos hagan vibrar, jugadores que nos sorprendan, momentos que se queden grabados en la memoria para siempre. El partido entre PSG y Barcelona fue exactamente eso, un recordatorio de por qué la Champions League es la competición más emocionante del mundo. Porque no importa cuánto domines, no importa cuánto mejor juegues, si no conviertes ese dominio en goles y en victoria, acabas eliminado. El Barcelona aprendió esa lección de la manera más dura posible, con un gol en el minuto 90 y tantos que destrozó todas sus ilusiones europeas de esta temporada. Pero también demostró que está en el camino correcto, que el proyecto de Flick tiene fundamentos sólidos, que la cantera sigue produciendo talentos extraordinarios, que el futuro puede ser brillante si se siguen haciendo las cosas bien. Luis Enrique, por su parte, demostró una vez más por qué es uno de los entrenadores más respetados del panorama actual. Su PSG no jugó su mejor partido, tuvo que lidiar con bajas importantes, sufrió durante largos tramos del encuentro, pero encontró la manera de ganar. Y eso es lo que separa a los buenos equipos de los grandes equipos, la capacidad de ganar incluso cuando no estás en tu mejor día, la capacidad de encontrar recursos cuando todo parece perdido, la capacidad de creer hasta el último segundo que la remontada es posible, y después de conseguirlo, en lugar de caer en la arrogancia o en la autocomplacencia, Luis Enrique utilizó su plataforma para hacer un análisis honesto, riguroso y respetuoso del rival al que acababa de eliminar. Esta actitud contrasta radicalmente con la de muchos otros entrenadores que prefieren minimizar los méritos del rival para maximizar los propios. Luis Enrique hace exactamente lo contrario, reconoce la calidad del Barcelona, admite que su equipo no estuvo perfecto, pero celebra la victoria con la satisfacción de quien sabe que ha superado un obstáculo difícil. Es una lección de deportividad, pero también de inteligencia emocional, de saber gestionar el triunfo sin perder la perspectiva, sin olvidar que el fútbol es un deporte de ciclos y que lo que hoy es gloria mañana puede ser decepción. El futuro del Barcelona pasa inevitablemente por seguir puliendo el trabajo iniciado por Flick, por convertir a Lamine Yamal y Pedri en los líderes del proyecto, por encontrar esa regularidad que les permita competir al máximo nivel tanto en España como en Europa. La derrota contra el PSG duele, pero no es el fin del mundo. Es un traspié en un camino largo, una lección aprendida, un recordatorio de que en el fútbol de élite no hay margen para el error y que la contundencia es tan importante como el buen juego. El Barcelona tiene la base, tiene el talento, tiene la identidad. Ahora necesita esos toques finales que convierten a un buen equipo en un gran equipo, esa capacidad de cerrar partidos cuando tienes la oportunidad, esa frialdad en los momentos decisivos que marca la diferencia entre ganar y perder. Luis Enrique, mientras tanto, seguirá su camino en el PSG con la misión de conquistar esa Champions League que se le resiste al club parisino desde que los catarís llegaron con su cheque en blanco y sus sueños de gloria europea. Tiene el equipo, tiene los recursos, tiene la experiencia. Lo que necesita es ese toque de suerte que a veces el fútbol exige, ese momento mágico en el que todo encaja a la perfección y el destino se pone de tu lado. Pero si algo ha demostrado Luis Enrique a lo largo de su carrera es que sabe construir equipos ganadores, que entiende la psicología del vestuario, que tiene la personalidad necesaria para gestionar egos millonarios y expectativas desmedidas. Las declaraciones de Luis Enrique después del partido han generado todo tipo de reacciones. Hay quien lo ve como un gesto de elegancia y deportividad, hay quien piensa que fue demasiado generoso con el rival, hay quien interpreta sus palabras como una forma sutil de enviar un mensaje al Barcelona sobre lo que pudo haber sido si él hubiera seguido en el banquillo. La realidad probablemente está en algún punto intermedio. Luis Enrique dijo lo que pensaba.
sin segundas lecturas, sin mensajes ocultos, simplemente reconociendo la calidad de un equipo que le hizo sufrir durante gran parte del partido. Y si dale al botón de suscribirte ahora, porque en este canal seguiremos analizando todo lo que pasa en el mundo del fútbol con la misma honestidad y profundidad que Luis Enrique demostró en esa rueda de prensa. El fútbol necesita más figuras como Luis Enrique, entrenadores que no tengan miedo de decir lo que piensan, que no se escondan detrás de frases hechas, que sean capaces de reconocer la grandeza ajena sin sentir que eso disminuye la propia. Porque al final, el fútbol es un espectáculo colectivo, donde todos somos parte de algo más grande, donde la rivalidad y el respeto pueden y deben coexistir, donde ganar es importante pero no lo es todo. Esta remontada del PSG quedará en la memoria como otra noche épica de Champions, como otro capítulo en la larga historia de este torneo que nunca deja de sorprendernos. Y las palabras de Luis Enrique quedarán como un ejemplo de cómo se puede ser competitivo sin perder la clase, de cómo se puede ganar con humildad y perder con dignidad, de cómo el fútbol puede ser mucho más que un simple resultado final.